La Tierra, el planeta azul, cálido y acogedor durante los últimos 11.000 años. Pero ¿cuánto tiempo seguirá así? Imaginen nuestro mundo en un futuro poco lejano, en el cual las temperaturas bajen de golpe. En algunos lugares del hemisferio norte, la temperatura es de menos 30 grados centígrados. Por primera vez en 200 años, el río Támesis de Londres se congela. Luego, al alcanzar el termómetro los 25 grados bajo cero, el transporte público comienza a fallar. Hay 3 metros de nieve y las carreteras solo son accesibles a vehículos especializados. Los que se quedan fuera se congelan hasta la muerte. Los edificios se derrumban por el peso de la nieve y el hielo. La infraestructura se desmorona y la sociedad lucha por la supervivencia. ¿Podríamos estar ante una visión de nuestro futuro? Ciencia al desnudo, la gran helada. Hoy disfrutamos de la comodidad de un clima apacible. Las tierras fértiles bañadas por un clima cálido han permitido la evolución de la humanidad y el desarrollo de las civilizaciones. Pero no siempre ha sido así. La Tierra profesa un ciclo de edades de hielo seguido de períodos interglaciares más cálidos. Los últimos siglos se han portado bien con la humanidad. En 10.000 años solo ha habido una gran helada importante. En los últimos 500 años, la temperatura global no ha fluctuado más que medio grado centígrado. Pero las cosas podrían cambiar. Algunos expertos sospechan que el clima estable del pasado en realidad no ha sido tan estable. Creen que de repente la Tierra puede sumirse en microedades de hielo o heladas gigantes con la capacidad de durar hasta 1000 años. Se preocupan por la posibilidad de que nos tengamos que enfrentar a un congelamiento grave y que las ventiscas paralicen nuestras ciudades y destrocen nuestros cultivos. Lo que es peor, este nuevo clima helado podría acecharnos mucho antes de lo que pensamos y sin previo aviso. Sin ánimo de sonar alarmistas, hay que decir que los habitantes de Montreal ya han tenido una pequeña dosis de lo mortal que puede llegar a ser una helada de grandes dimensiones. 5 de enero de 1998. Las temperaturas descienden hasta los 9 grados bajo cero y una violenta tormenta de hielo asola la ciudad. En tan solo un par de días, esta metrópolis se convierte en una tierra yerma y congelada. El periodista Alan Hustack vive el desastre. Hustack vuelve a casa del trabajo justo en el momento en el que la ciudad se ve afectada por un apagón, algo a lo que los habitantes de Montreal están bastante acostumbrados. La primera noche fue como una especie de carnaval. Encendimos la chimenea y encendimos las velas. Sabíamos que al día siguiente todo volvería a la normalidad, pero no lo hizo. En lugar de volver a la normalidad, la cosa empeora cada vez más. Durante los siguientes 5 días, caen 10 centímetros de lluvia helada sobre Montreal. Cae en forma de agua, pero se congela en el impacto, contribuyendo a formar capas y capas de hielo sólido. Su peso hace que se desplomen las torres eléctricas y la ciudad se desmorona. Pronto hay 1,4 millones de hogares sin luz eléctrica. La tormenta de hielo deja al descubierto el talón de Aquiles de las ciudades modernas, nuestra dependencia absoluta de la tecnología. En una ciudad grande norteamericana de 3,5 millones de habitantes, estamos acostumbradísimos a tener televisión, microondas, ordenadores, y todo dejó de funcionar en un instante. En un instante. Depender tanto de la electricidad nos hace mucho más vulnerables a los cambios climáticos de lo que lo eran nuestros antepasados hace 100 años. Inténtenlo ustedes mismos.
Corten la electricidad de sus casas y traten de vivir sin las cosas que damos por hechas. La ciudad de Houston está irreconocible. Esta calle era un paisaje helado reluciente. Las calles estaban cubiertas de hielo. Los edificios estaban cubiertos de hielo. Los tejados estaban cubiertos de hielo. El tejado de la mansión verde estaba cubierto de hielo. Parecía una tarta de boda gigante. Y el monumento a Lord Nelson parecía un polo enorme en medio de la plaza. Sin embargo, entre toda la destrucción, Houston se guarda un as debajo de la manga. En su apartamento hay una chimenea tradicional que no se ve afectada por los cortes eléctricos. Pero después de 4 días de usarla sin parar, se queda sin madera. No se podía comprar madera y no teníamos nada que quemar. Así que tuve que volver a mi apartamento y quemar las patas de la mesa del comedor para no pasar frío esa noche. En ese punto es cuando te preguntas cuánto tiempo vas a aguantar así. Pasan 5 días y 5 noches hasta que la electricidad por fin regresa a Montreal. La tormenta de hielo causa daños valorados en más de 2 billones de euros y mueren 30 personas. Destruye más de 3.000 torres eléctricas y prácticamente anula la red eléctrica que nutre a la ciudad. A pesar de todo, Houston cree que la situación podría haber sido mucho peor. Solo nos quedó una red y de haberse estropeado esa, habría que haber evacuado toda la ciudad, porque nos habríamos quedado sin electricidad durante 2 o 3 meses. Toda una lección para los habitantes de las grandes ciudades que se sienten muy a salvo en sus cálidos hogares. La tormenta de hielo que hace que los habitantes de Montreal tengan que quemar sus muebles dura apenas una semana. Imaginen lo que podría pasar en una helada gigante, una que durase años. Vislumbren su propia ciudad cubierta de hielo, y no solo por unos días, sino durante semanas, meses quizá, o toda una vida. ¿Podría ser esta una imagen real del futuro? Los expertos están descifrando el comportamiento meteorológico del planeta en los últimos 160.000 años. Y los resultados no son muy alentadores. Para comprender qué puede causar una helada gigante, hemos de tener una imagen general y descubrir qué hace que nuestro planeta entre y salga de las edades de hielo a lo largo de millones y millones de años. Por lo general, el planeta oscila rítmicamente entre edades de hielo y periodos más cálidos que los científicos denominan interglaciares. La rotación de la Tierra alrededor del Sol provoca las entradas y salidas de las edades de hielo. La órbita de la Tierra es compleja y sufre muchas variaciones, sobre todo en lo que respecta a su forma. No siempre es un círculo perfecto. En un ciclo de 100.000 años aproximadamente, la órbita pasa de ser casi redonda a convertirse en un óvalo y a volver a ser casi redonda. En la órbita más elíptica, nos alejamos 5 millones de kilómetros del Sol. Llega menos luz solar a la Tierra y surge una edad del hielo. Pero este grandioso ciclo astronómico provoca oscilaciones meteorológicas largas, lentas y predecibles. En la actualidad vivimos en un período interglaciar cálido y en casi todo el planeta se disfrutan temperaturas relativamente suaves. Con el tiempo, la órbita de la Tierra volverá a alterarse y una edad del hielo congelará el planeta, aunque esto no sucederá hasta dentro de 10 o 20.000 años. Pero si creen que entonces estamos a salvo del frío, están muy equivocados. Investigaciones recientes sugieren que nuestro clima es mucho menos predecible y mucho menos estable de lo que se pensaba. El glaciólogo Richard Halley descubrió una nueva forma de analizar las condiciones meteorológicas del pasado del planeta. El clima a veces salta y nos sorprende. A veces se desploma, otras veces sobrepasa sus límites. No siempre es agradable y fácil de pronosticar. La pasión de Halley es el H2O congelado. Es uno de los mayores expertos mundiales en hielo. Estudia el clima recogiendo muestras o núcleos de hielo. El hielo almacena información sobre el clima de los siglos pasados. Cada año, al caer la nieve, forma una capa de hielo en la superficie de los glaciares.
Las capas de hielo anuales permanecen en la superficie hasta que quedan cubiertas por la nevada del año siguiente. Estas capas se van acumulando una encima de la otra durante miles de años. Cuanto más profunda sea la capa, más antiguo será el hielo. Para acceder al hielo antiguo, los científicos perforan el hielo y sacan una columna sólida, el núcleo de hielo. Al perforar más profundamente, el hielo saca a la luz capas que fueron nieve hace miles de años. El hielo y los elementos químicos que almacena se han mantenido intactos desde entonces. Estudiar los núcleos de hielo es casi como tener una máquina del tiempo. Ali deduce la evolución del clima año por año comparando el grosor de cada capa. Su mayor descubrimiento tuvo lugar en Groenlandia, cuando sacó un núcleo de hielo de 3,5 kilómetros de longitud. Sacamos núcleos de hielo de 3,5 kilómetros que nos revelaban más de 100.000 años de historia meteorológica. Fue fantástico. La crónica del hielo que destapa Ali revela que el ciclo climático clave, que oscila entre periodos interglaciares cálidos y edades del hielo, es solo una parte de la historia. El clima suele cambiar de forma gradual y suave, pero a veces simplemente cambia, y en un solo año puede haber cambios climáticos brutales. Estas oscilaciones tan grandes y repentinas rompen con el convencimiento de que nuestro clima es, de alguna manera, previsible. Estábamos ahí, en una zanja nevada en Groenlandia, y vimos toda la información que nos podrían dar los núcleos de hielo. El mundo estaba cambiando. Fue un descubrimiento extraordinario. Los análisis demuestran que el clima ha ido de extremo a extremo muy radicalmente y que los cambios han acontecido no solo durante las edades de hielo, sino también en los períodos interglaciares que los científicos siempre habían considerado estables. La mala noticia es que estas oscilaciones son grandes, enormes y pueden durar más de 1000 años. Lo que es peor, actúan rápidamente y son capaces de cambiar todo el clima en solo una década. El tamaño de la mayoría era como la mitad de distancia entre una edad de hielo y la actualidad. En el centro de Groenlandia hay oscilaciones de los 7 grados centígrados a los 5 bajo cero, más o menos, y son cambios muy grandes para que se den en solo 10 años. La investigación de Ali demuestra que el clima puede cambiar repentinamente y en un periodo de tiempo muy corto. La existencia cálida que disfrutamos la mayoría de nosotros podría desaparecer si las condiciones meteorológicas se volviesen hostiles. Pero lo más preocupante es que, al parecer, la oscilación radical del clima sería lo normal. Lo que es una rareza es el clima tan estable y aburrido que hemos experimentado en los últimos 10 años. Hemos visto una historia de cambios y de repente aburrimiento total. Y esos cambios son lo que parece lo normal. Deberíamos estar acostumbrados a un clima más loco. El aburrimiento en el que vivimos es lo mejor que nos podría haber pasado. Si Ali tiene razón, podría haber otra gran helada en camino. Una helada que mermaría nuestras ciudades, destruiría nuestros cultivos y cambiaría aspectos sociopolíticos del planeta. Pero ¿cómo y cuándo podría suceder? Los expertos investigan algunos de los lugares más extremos del planeta para identificar las causas de los cambios climáticos radicales. Irónicamente, parece que no se deben al frío, sino a una combinación de fuego, piedra caliza y calor intenso. Actualmente, la Tierra disfruta de un clima cálido estable. Pero no siempre ha sido así. Los científicos están descubriendo que el verdadero clima de la Tierra suele oscilar rápidamente entre periodos cálidos y helados. Y estas oscilaciones pueden ser repentinas y devastadoras. Los expertos tratan de descubrir las causas de estas oscilaciones tan repentinas. Y han identificado un posible culpable: los volcanes. Irónicamente, llegaron a esta conclusión en las profundidades del hielo.
Lonnie Thompson es un glaciólogo especializado en el estudio de la historia del clima mediante núcleos de hielo. El hielo es como una máquina del tiempo, en el sentido de que registra la historia del pasado, y cuanto más profundo vayas, más atrás en el tiempo vas. Puedes analizar el siglo XX y puedes analizar miles y miles de años de historia. Thompson ha recogido núcleos de todo el mundo. Su impresionante colección se mantiene a 1 grado bajo cero en su habitación fría de Ohio. Estos núcleos vienen del Polo Sur y del Ártico. Estos son del Bonner Churchill del sudeste de Alaska, del Kilimanjaro en África, de Dai 3 en el sur de Groenlandia, de los Andes en Sudamérica. Estos son núcleos que vienen de la periferia de los glaciares de Groenlandia. Para climatólogos como Thompson, los núcleos de hielo son muy útiles porque absorben y preservan los elementos químicos y las partículas de la atmósfera. De modo que los científicos pueden saber cómo eran la composición atmosférica y los fenómenos naturales de otras épocas. Se ve cuando empezamos a echarle plomo a la gasolina. Se ve cuando la ley obligó a eliminarlo. Son un registro muy bueno de cualquier cosa que le suceda a la atmósfera. Pueden preservar la arena y polvo de los años de sequía. La belleza del hielo es que conserva el polvo tal y como cayó entonces. Este encarna una sequía que tuvo lugar en África hace 200 años. También conservan capas oscuras de cenizas volcánicas. Y en los núcleos de Thompson, además, se registran también las erupciones volcánicas. Si miras estos núcleos, se ve la erupción de Lina Patina el 17 de febrero del año 1600 a.C. Thompson calcula el clima exacto del año midiendo la concentración de los gases atmosféricos y los isótopos radioactivos de la capa de hielo inmediatamente posterior a la que contiene las cenizas volcánicas. Descubre que después de las erupciones importantes suele bajar la temperatura. De alguna manera, las erupciones grandes provocan heladas repentinas. En una erupción, los volcanes lanzan enormes cantidades de ceniza a la atmósfera. La ceniza está compuesta de partículas de roca minúsculas tan pulverizadas que son lo suficientemente ligeras como para flotar con el viento. Al viajar alrededor del globo, forman una especie de manta en el cielo que reduce la cantidad de luz solar que alcanza la superficie de la Tierra y que por lo tanto baja las temperaturas. La ceniza cae a la Tierra y queda atrapada en los núcleos de hielo. Al fechar cada capa de ceniza del núcleo, Thompson se forma una imagen de lo que le sucedió al clima después de cada erupción. En 1815, la erupción del volcán indonesio Tambora provocó que no hubiera verano un año. En Europa las temperaturas veraniegas fueron 2,75 grados más bajas de lo normal. Los cultivos de trigo se echaron a perder y miles de personas murieron de hambre. Incluso Estados Unidos se vio afectado. Aquí en Ohio hubo nieve durante aquel verano y no se pudo cultivar nada. Como se ve, los volcanes pueden tener un impacto muy inmediato en el clima. Los análisis científicos de los núcleos de hielo desvelan que los volcanes afectan a la temperatura de nuestro planeta de varias maneras. Y es que no solo la ceniza volcánica de las erupciones causa las heladas repentinas. Los volcanes tienen otra arma. Un gas que puede lanzar nuestra única fuente de calor, la luz solar, de vuelta al espacio. Además de la nube de ceniza, los volcanes lanzan una serie de gases a la atmósfera. El vulcanólogo Dave Snyder analiza estos gases sobrevolando cráteres de volcanes activos. Su laboratorio es el estado de Alaska, la zona más volcánicamente activa de los Estados Unidos. Hoy Snyder vuela a Mount Spur, un volcán activo que ha estado humeando durante todo el año pasado. Sobrevolará el cráter de Mount Spur y atravesará su nube de gas. El horizonte está plagado de volcanes y Snyder los conoce todos.
Hay un montón de volcanes preciosos en Alaska y además cada uno es más interesante que el anterior. Es difícil elegir, es como cuando te preguntan ¿a cuál de tus hijos quieres más? Después de una hora, llegan al ardiente volcán. Estamos sobrevolando el cráter, el borde de una erupción de hace miles de años que formó un cráter en la cumbre. La nueva cumbre es una cúpula volcánica que se ha formado en el cráter posteriormente. Snyder se dispone a trabajar. ¿Qué altitud tenemos, Ron? Ahora mismo 82. ¿Quieres que baje? Snyder está analizando la nube volcánica para descifrar cómo altera el clima. No le cuesta mucho encontrar el arma secreta del volcán: el gas dióxido de sulfuro. Huele ligeramente a dióxido de sulfuro cuando se sobrevuela la zona. Y eso es exactamente lo que tratamos de medir aquí. En cuanto al enfriamiento global se refiere, el dióxido de sulfuro es el gas más perjudicial de los que emiten los volcanes. Las grandes erupciones lanzan dióxido de sulfuro a la atmósfera superior, donde al reaccionar con el vapor de agua forma gotas de ácido sulfúrico. Las gotas de ácido sulfúrico son brillantes como este espejo y tienen el efecto de llevar la luz solar de vuelta al espacio, lo cual causa el enfriamiento de la Tierra. Imaginen billones de pequeños espejos flotando por el espacio y rebotando la luz solar de vuelta al espacio. Así llega mucha menos luz al planeta y las temperaturas descienden. El efecto del dióxido de sulfuro es tan poderoso que incluso las erupciones que no son explosivas y que producen poca o ninguna ceniza pueden afectar al clima de forma drástica. En 1783, las grietas de la superficie terrestre del monte Laki de Islandia comenzaron a rezumar lava rica en sulfuro. No produjo ceniza, pero sí mucho dióxido de sulfuro. Esto hizo que la temperatura media del este de Estados Unidos bajara más de 5 grados a lo largo del año siguiente. ¿Pero realmente pueden los volcanes afectar tanto a la vida en la Tierra? Algunos expertos piensan que sí. De hecho, una erupción volcánica de hace 1500 años cambió el clima tan radicalmente que pudo haber alterado la historia de la humanidad. El historiador David Keyes cree que una erupción colosal del año 535 de nuestra era enterró a nuestro planeta en una nube de gas y polvo volcánico. La mayoría de las crónicas de la época relatan que el Sol brilló como la Luna durante un año. La caída en picado de la temperatura global repercutió de forma sorprendente en las sociedades del mundo. Los imperios antiguos murieron para ser reemplazados por otros nuevos. Y el mundo en el que vivimos hoy surgió de aquel caos global. Fue una catástrofe que cambió enormemente la demografía y la sociedad de gran parte de África, Oriente Medio y Europa, y cuya consecuencia fue cambiar la historia. La caída repentina de las temperaturas que provocan las erupciones volcánicas tiene efectos muy complejos. El cambio climático arruina el balance tan delicado de nuestras pautas meteorológicas diarias. Un cambio climático de tan solo un par de grados podría desbocar la climatología en muchas partes del mundo. Tormentas masivas, sequías, inundaciones, todo ese tipo de cosas. Son estos fenómenos climatológicos extremos los que realmente crean los grandes problemas. Simplemente imaginen que cada año nuestras ciudades se ven apaleadas por huracanes, inundaciones y tornados. La sucesión de tales fenómenos extremos podría activar una reacción en cadena que conduciría a la catástrofe global. Es un poco como el efecto dominó. La primera pieza en caer sería el cambio climático, que causaría fenómenos meteorológicos violentos a lo largo del globo. Este caos echaría a perder los cultivos, lo cual llevaría a la hambruna, inanición y a la enfermedad. Una vez que las fichas comienzan a caer, no hay quien las pare.
Después vendrían los disturbios sociales, el derrocamiento de la infraestructura existente y, con el tiempo, la anarquía total. Pero hay un punto de giro en el relato del cambio climático, y es que afectaría a los países de maneras muy distintas. Algunos expertos creen que las sociedades avanzadas sufrirían los efectos mucho más. Su tesis es que cuanto más desarrollada esté la sociedad, más cosas serán propensas a perderse. Cuanto más alto llegues, más daño te harás al caer. O sea que si se tiene una sociedad muy compleja y muy sofisticada, también es muy vulnerable si las cosas no funcionan. Las culturas menos avanzadas también se ven afectadas, pero tienen menos cosas que perder. Y de repente podrían competir de igual a igual con culturas que antes las dominaban. El resultado podría llevar a la reestructuración del poder militar y político, una situación que a menudo desencadena en algún conflicto bélico. Es como el juego de las sillas musicales, pero a nivel geopolítico. De repente hay problemas climáticos y sus repercusiones, y todo el mundo tiene que moverse un poco. Kiss cree que para que suceda algo de esto no hace falta un enorme cambio climático. Incluso los cambios pequeños tienen su efecto. Los cambios climáticos tienen el poder de resincronizar la historia. Lo han hecho en el pasado y no tengo dudas de que lo harán en el futuro. Los volcanes pueden causar un enfriamiento devastador, pero el efecto solo dura un par de años. Imaginen una helada gigante que dura 1000 años y que tiene el poder de aniquilar a especies enteras. Tal helada tuvo lugar hace 13.000 años. Y algunos científicos piensan que parte del planeta se tendrá que enfrentar a otro enfriamiento en un futuro cercano. La historia demuestra que incluso los pequeños cambios climáticos, aunque solo sea una fluctuación de un par de grados en pocos años, pueden cambiar el curso de la civilización y desmoronar sociedades enteras. Pero, ¿qué pasaría si el cambio climático fuera a más largo plazo y mucho más grave? ¿Tendría la fuerza suficiente como para aniquilar a una especie entera? La respuesta podría estar en las profundidades de la Tierra, en la cueva Great Saltpetre de Kentucky. El antropólogo Kenneth Tankersley estudia fósiles para analizar el fulminante cambio climático. Su investigación podría arrojar luz sobre el vigor del clima. Creo que lo que encontramos aquí nos puede ayudar a adaptarnos al futuro cambio climático. Nuestra supervivencia podría depender de los sedimentos de esta cueva. Tankersley lidera un equipo hasta las profundidades para buscar pruebas de un cambio climático fulminante que tuvo lugar a finales del Pleistoceno, hace 13.500 años. La razón por la que busca aquí es que la cueva está llena de restos de animales que murieron hace miles de años y que se conservaron bajo la tierra. Las cuevas son imanes medioambientales y recogen los restos de plantas y animales principalmente porque funcionan como las cloacas de la madre naturaleza. La temperatura constante y la humedad de las cuevas conservan los huesos animales en las capas de sedimento, una encima de la otra, en perfecto orden cronológico. Cada vez entramos en más profundidad, con lo cual cada vez vamos más atrás en el tiempo. A menudo he pensado que si camino un poquito más rápido, podría alcanzar a la gente y a los animales que vivieron durante la última edad de hielo. Para encontrar pruebas de las extinciones masivas, el equipo de Tankersley escarba en las profundidades del conjunto de cuevas. Buscan fósiles. Las concentraciones de fósiles y restos de plantas en cuevas se llaman middens. Y son buenos indicadores de lo cambiable que ha sido nuestro clima en el pasado. Tankersley utiliza un instrumento simple de perforación. Cuanto más profundamente exploren, más antigua será la capa de fósiles que extraigan. ¡Lo tengo! Han encontrado un estrato de huesos.
Una capa llena de fósiles de criaturas extinguidas. El motivo por el cual hay un estrato de huesos es que el medio ambiente sufrió un cambio climático rápido, profundo y global. A ver qué tenemos por aquí. La capa de fósiles de Tankersley se remonta al final del Pleistoceno, una época de cambio climático radical. Encuentra los restos de criaturas antiguas y extrañas, todas desaparecidas de la faz de la Tierra. Una conservación maravillosa, excelente. Parece que pertenece a un campañol de brezo, tortuga gigante, una musaraña enana. Aquí hay una falange o hueso de dedo del pie, creo que de Platygonus compressus. El Platygonus compressus es una especie de cerdo gigante y pertenece al grupo de criaturas que se vio más afectado por el repentino cambio climático, los mamíferos gigantes. Los mamíferos gigantes eran bestias enormes que vivieron durante la última edad de hielo. Imaginen por un momento a un castor del tamaño de un oso negro o a un oso perezoso del tamaño de un árbol. La investigación de Tankersley demuestra que la mayoría de los mamíferos gigantes se extinguió hacia finales del Pleistoceno, cuando el clima comenzó a cambiar. No se sabe con certeza por qué desaparecieron, pero Tankersley cree que un cambio climático brusco tuvo mucho que ver con que se borrasen del planeta por completo. Desaparecieron más de 30 tipos de mamíferos gigantes, y en un periodo muy breve de tiempo. Los mamíferos gigantes tenían un ritmo reproductivo muy lento. El largo periodo entre generaciones podría dar a entender que les costaba más adaptarse al cambio. El clima cambiaba rápida, profunda y globalmente. Tan rápido que los mamíferos gigantes no tuvieron ninguna oportunidad. La investigación de Tankersley demuestra que un cambio climático puede afectar a la supervivencia de una especie. ¿Qué supondría para nosotros que el tiempo cambiara de repente? La caída de un par de grados puede echar a perder cultivos de maíz, arroz y trigo, lo cual desencadenaría la hambruna global. Tankersley teme que si se diese una gran helada, a los seres humanos nos costaría sobrevivir. Si hubiese otra edad de hielo, las cosas que necesitamos para nuestra supervivencia, como la Tierra, que es nuestro hábitat, se verían cubiertas de hielo. Habría muchas zonas inhabitables y se reducirían enormemente las zonas en las que cultivar comida. ¿Podría la humanidad estar viviendo en un tiempo prestado? ¿Es posible que nosotros también desaparezcamos de la faz del planeta? Puede que nuestra única oportunidad de sobrevivir sea conocer cómo se producen estas oscilaciones climáticas. Pero hasta ahora las noticias son poco alentadoras. Parece que nosotros mismos podríamos provocar la próxima gran helada. En la actualidad, la Tierra vive en un periodo interglaciar entre edades del hielo, un periodo en el que ha habido un clima muy estable que ha dado lugar a que se desarrollen las civilizaciones. Pero resulta que el clima tan estable que disfrutamos es una rareza de la naturaleza y que lo normal es que haya oscilaciones radicales entre el frío y el calor. Y lo que resulta preocupante es que puede que uno de estos enfriamientos repentinos se dé antes de lo que pensamos. Los científicos se esfuerzan por descubrir las causas de los cambios climáticos muy bruscos. Los volcanes pueden provocar enfriamientos a corto plazo, pero ¿y las grandes heladas? Si los volcanes pudiesen aliarse, controlarían el mundo. Pero no parecen capaces de provocar las edades de hielo, porque no hay manera posible de que un volcán de Alaska le diga a un volcán indonesio que haga erupción. Puede que la causa de las grandes heladas yazca bajo nuestros océanos. La temperatura juega un papel muy importante en el movimiento de las corrientes marítimas. El agua cálida es menos densa que el agua fría, y así pues tiende a subir. Por el contrario, el agua fría es más densa y tiende a hundirse. Los mares del Ecuador reciben más luz solar que los de los polos, así que aquí el agua se calienta y sube para moverse hacia el agua polar más fría. Este movimiento se llama la gran circulación del océano. Una vez que el agua cálida llega a los polos, se enfría
y se hunde, con lo cual vuelve al ecuador por las profundidades del océano. El movimiento del agua cálida lleva aire cálido con él. En el Atlántico Norte, ese movimiento del aire se llama la corriente del Golfo. Transporta una cantidad de calor equivalente a la potencia de 1 millón de centrales eléctricas. Es la razón principal por la cual Inglaterra se mantiene relativamente cálida, mientras que Canadá, en la misma latitud, tiene campos de hielo. El movimiento de agua y aire cálidos no solo extiende calor alrededor del mundo, sino que ayuda a estabilizar los esquemas climáticos. Esta estabilidad contribuye al desarrollo de las civilizaciones y ha sido testigo de cómo la población ha aumentado desde los 4 millones a los más de 6.000 millones de personas que poblamos el mundo hoy en día. Pero las corrientes oceánicas no siempre han fluido de manera tan fiable. Si la función de las corrientes de agua globales es mantener el clima estable, ¿cómo sería posible que desencadenara una helada? Hay una teoría que dice que si la circulación de las aguas se detiene, entonces también se detendría la distribución del agua y el aire cálidos, lo cual llevaría al cambio climático. Pero ¿qué hay en la Tierra tan poderoso como para poder detener la corriente de las aguas? Quizá lo descubramos en la última edad del hielo que asoló el planeta. Cuando nuestro planeta sale de la edad del hielo, hace 13.000 años, las temperaturas comienzan a subir. Esto provoca que se derrita la capa de hielo norteamericana y que se convierta en un lago de agua dulce situado en lo que hoy sería la bahía de Hudson. El lago está rodeado de diques de hielo, pero en un acontecimiento dramático, los diques se rompen y 11.000 trillones de litros de agua dulce se derraman sobre el Atlántico Norte. 450 veces el volumen de agua que pasa por las cataratas del Niágara en un día. El inmenso flujo de agua dulce reduce drásticamente la salinidad del Atlántico Norte. Algo que no sería importante si no fuera por un dato esencial. El agua dulce es menos densa que el agua salada y se niega a hundirse. Los cambios de densidad hacen que las corrientes marítimas reduzcan la velocidad y el aire cálido deja de circular. Los esquemas climatológicos se ven afectados y las temperaturas bajan. Los análisis de los núcleos de hielo de Richard Halley muestran oscilaciones climáticas importantes a nivel mundial. Probablemente afectó al hemisferio norte casi de inmediato y al hemisferio sur en 100 años o así. Este enfriamiento se conoce como el Younger Dryas. Los núcleos de hielo registran que congeló nuestro planeta durante más de 1000 años. Esta fue la última gran helada que azotó nuestro planeta. Pero ¿por qué nos íbamos a preocupar si esto sucedió hace más de 10.000 años? Pues porque podría volver a pasar hoy. Algo está afectando al balance natural de nuestro planeta, algo que podría terminar abruptamente con el clima estable mucho antes de lo que nosotros o los científicos pensamos. El calentamiento global. Si creen que esto implica veranos largos e inviernos agradables, se van a llevar una enorme decepción. Lo cierto es que el calentamiento global está desarreglando nuestro frágil clima y nadie sabe cuáles pueden ser las consecuencias. El clima de la Tierra es como un ser humano borracho. Lo dejas en paz y se queda quietecito. Pero si le obligas a moverse, en lugar de comportarse suavemente, se pone violento. No se sabe si nuestro planeta mantendrá el clima agradable y estable que hemos disfrutado durante los últimos 10.000 años. Algunos expertos opinan que la subida de la temperatura a nivel global puede estar afectando a nuestro delicado sistema climático mucho más de lo que se piensa. Sospechan que el calentamiento global podría estar empujándonos a otra edad del hielo. Al subir las temperaturas, el hielo del Ártico se derretirá y derramará agua dulce en los océanos. Esto frenará las corrientes oceanográficas y provocaría la caída de las temperaturas en algunas partes del planeta. Existe la ligera preocupación de que al calentar el mundo se empiece a derretir Groenlandia. Y si cae demasiada agua dulce en el Atlántico Norte,
El calentamiento global provocaría congelación alrededor del Atlántico Norte. Algunas personas piensan que del calentamiento global saldrá un enfriamiento global. Puede que suene poco probable, pero en la actualidad, los expertos estudian cuán importante podría ser el impacto del calentamiento global en el enfriamiento global. Muchos de ellos, como el climatólogo Don Perovich, han viajado a Barrow, Alaska, el lugar más al norte de los Estados Unidos, para estudiar el calentamiento global. Si hay calentamiento global, aquí es donde se verá primero. Aquí es donde se notará más. Así que, lógicamente, es donde hay que mirar. Perovich estudia el impacto del calentamiento global en la superficie helada. Sus resultados no son alentadores. La capa helada del mar del Ártico es aproximadamente del tamaño de Estados Unidos, y si te remontas a los últimos 10 años, en cada década ha perdido el equivalente en tamaño a New Hampshire y Colorado. Algunos expertos creen que el hielo veraniego del mar Ártico podría desaparecer por completo en 5 décadas. Se cree que este tremendo calentamiento ha sido causado por el efecto invernadero, según el cual determinados gases provenientes de la Tierra penetran en la atmósfera. Para entender los efectos del calentamiento, Perovich se adentra en el hielo del mar Ártico. Y taladra un agujero en el hielo para medir su espesor. Los estudios de Perovich revelan que el hielo del Ártico no solo se está encogiendo, sino que también se está diluyendo. Vemos que la zona cambia un porcentaje pequeño por década y se puede pensar, ¿y qué? Pero hay otra dimensión del hielo, su espesor, y nos interesa mucho cómo está cambiando. En los años 60, el espesor medio del hielo del mar Ártico era superior a los 3 metros. Hoy no llega a 1,8 metros. Hay una reducción del 40% en el espesor general. La capa de hielo perenne podría desaparecer en 50 años, lo cual implicaría que no habría hielo en verano en el mar, algo que no ha ocurrido por lo menos en cientos o miles de años. La pérdida del hielo del Ártico nos llevaría al desastre. El hielo actúa como un enchufe que impide que los glaciares de hielo de agua dulce caigan a los océanos. Cuando desaparece el hielo del mar, los glaciares de agua dulce caen en los océanos sin piedad. Un flujo que reduce la salinidad de los océanos y que trastoca la circulación de las corrientes marítimas. Cada año caen al agua glaciares del tamaño de Rhode Island, lo que suponen 1.300 trillones de litros de agua dulce. Cuanto más hielo se derrita, como pasó hace 13.000 años, más posibilidades hay de que entremos en otra edad de hielo. Pero ahora mismo, nadie sabe si sucederá, ni lo grave que podría llegar a ser. Si alcanzara solamente una fracción de la gravedad de la helada Younger Dryas, supondría una terrible amenaza para la vida humana tal y como la conocemos. Puede que la Tierra esté al borde de un enfriamiento repentino. Hace alrededor de 13.000 años, al final de la última edad del hielo, el planeta se calentó rápidamente. Se cree que la circulación de los mares deceleró, provocando así una helada imprevista. En la actualidad, el calentamiento global derrite glaciares y capas de hielo, refrescando nuestros océanos. Los expertos están preocupados, ya que este cambio climático podría provocar otra gran helada. El oceanógrafo Neil Bow ha venido a la costa de Groenlandia para estudiar el Atlántico Norte. Cree que el calentamiento global podría estar deteniendo la circulación de los mares y poniendo en peligro a nuestro planeta. Creo que existen pruebas que indican que está perdiendo velocidad. Que vaya a continuar o a cambiar su curso son cosas que esperamos descubrir con esta investigación. Bow y su equipo miden la salinidad y la temperatura del mar Labrador, una parte fundamental del Océano Atlántico Norte. Las medidas le indicarán cuánta agua helada se está hundiendo y con qué rapidez. Un análisis del estado de salud de la gran circulación del océano.
Las investigaciones que estamos llevando a cabo en el Mar Labrador son cruciales para hacer pronósticos sobre los efectos que tienen los cambios de las corrientes marítimas en el clima. Están aquí para lanzar un planeador de agua. Este torpedo de alta tecnología mide la salinidad y la temperatura del Mar Labrador. Bow espera que esta nueva tecnología por fin conteste la pregunta de si la circulación oceanográfica está descendiendo. Los científicos están a expensas del clima, lo cual a veces implica tener que trabajar por la noche. Tienen que lanzar el planeador en aguas profundas, así que operan a 75 kilómetros de la costa. Lanzan el planeador y observan cómo desaparece la oscuridad del Océano Atlántico Norte. Su trabajo desvela una información sobre las corrientes que no querríamos tener que escuchar. Las aguas profundas ya no se forman tan rápidamente. La cosa que impulsa la circulación del océano, la fuerza impulsora, ya no está tan presente como lo estaba en el pasado. A Bow le preocupa que los cambios de la gran circulación del océano se puedan dar dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Podrían suceder cambios significativos en cuestión de décadas, 10, 20, quizá 30 años, pero desde luego está dentro de nuestras propias existencias. Y Bow no es el único en preocuparse. Investigadores del Centro Nacional de Oceanografía en Southampton, Inglaterra, llevan 50 años estudiando el flujo del agua en el Atlántico. Sus estudios muestran que hasta el año 2004 la circulación de las corrientes marítimas era constante, pero entonces de repente cambió y se redujo. También creen que la desaparición de los hielos, provocada por el calentamiento global, podría detener la circulación oceanográfica. Su terrible pronóstico es que dentro de 20 años, las temperaturas de Gran Bretaña y de la Europa continental se asemejarán a las de Canadá. Las temperaturas podrían bajar tanto como 5 grados centígrados y medio, y en invierno podrían descender a los 17 grados bajo cero. Si tienen razón, supondría una catástrofe. Los cultivos se echarán a perder, la gente se morirá de hambre, y esto no sería más que el comienzo. Al descender las temperaturas de cero, ciudades como Londres, en Inglaterra, se sumirán en el caos absoluto. Habrá cortes en la electricidad y se congelarán los suministros de agua. El transporte público dejará de funcionar. Los coches no arrancarán y las carreteras se cubrirán de nieve y hielo. Solo se podrán movilizar las personas que tengan vehículos de nieve. El cuerpo humano no sobrevive en temperaturas inferiores a los 34 grados y medio bajo cero sin ropa especial. Por eso a cualquiera a quien la helada le pille en la calle, morirá de frío. Las carreteras y los ríos son intransitables. La ciudad lentamente quedará enterrada bajo la nieve y el hielo. Los edificios empezarán a desplomarse debido a un peso al que no están acostumbrados. Con el tiempo, la ciudad morirá y la sociedad quedará condenada al olvido. No es una visión muy optimista del futuro. ¿Y cuántas posibilidades hay de que tal helada tenga lugar? Podríamos experimentar un enfriamiento a corto plazo provocado por las erupciones de los volcanes que desencadenaría en guerras y hambre. Pero podría ser mucho peor. Algunos expertos creen que hay un 50% de posibilidades de que la circulación de los mares se reduzca de forma alarmante en los próximos 100 años. Esto supondría cambios radicales en los esquemas climatológicos globales. Podría haber tormentas violentas y enormes inundaciones. Habría un enfriamiento importante en partes de Norteamérica, Gran Bretaña y Europa. La amenaza está justo alrededor del Atlántico Norte. Haría muchísimo frío en invierno y los británicos probablemente tendrían que comprar un montón de trineos. Todo indica que algún día nuestro clima será mucho más violento que el actual. Dejará de ser pacífico y estable y catapultará al planeta a una gran helada.
Una helada que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos para siempre.